Buenos días a cada uno de ustedes, Señor me los bendiga. ¿Qué fecha estamos? 8, 9, Enero 10. 10 de enero del 2021, ¿verdad? Es una bendición poder estar esta mañana en el templo, recinto de oración. Ciertamente por cuestiones de salud, de la situación que se desarrolla en el mundo, la epidemia, la pandemia o como le quieran llamar, pues ha producido que en los templos, muchos templos, no haya gente, porque son grandes de edad, porque están enfermos, o por lo que sea. El hecho es de que los templos ahorita, casi la mayoría, no va gente, por precaución de no contaminarse, y hacen bien. En ningún lado en la Biblia dice que no tengamos cuidado. Al contrario, el avisado ve venir el mal, dice Proverbios, y se esconde, se quita de ahí, de en medio. Esta mañana vamos a hablar un poco acerca de los tiempos. Estamos viviendo en los últimos días. Estamos conscientes de las manifestaciones que hay alrededor del mundo y escritas en la Biblia. Es un tema muy amplio y muy conocido y muy predicado y muy enseñado. Pero tenemos que entender que lleva una secuencia, lleva un nivel. Lo que no se entendía años anteriores, ahora se entiende. Aunque a muchos no les gusta la Biblia, pero la Biblia nos enseña que en estos tiempos va a haber mucha destrucción, males. Vamos a ver unos versículos para introducción nada más. Vamos a ver en Mateo 24. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En Mateo 24, en el versículo 4 y 6 al 6 dice, respondió Jesús y les dijo, está respondiendo a una pregunta de los apóstoles de las señales que habría de ver. Respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. El 6 dice algo muy importante, y oirás guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, más aún no es el fin. ¿Por qué este versículo? Porque tenemos que entender que Dios tiene un programa, por decirlo de alguna manera entendible, para llevar a cabo las cosas que van a ir ocurriendo, escritas de antemano, avisadas por la Biblia. ¿Por qué? Bueno, en estos últimos tiempos podemos notar que todas las naciones las naciones más grandes, tienen el poder de destruir al mundo. Tienen el poder ahora. ¿Y quién lo anunció eso? Jesucristo. Tanto el desarrollo tecnológico como el futuro está escrito en la Biblia. Se comenta mucho acerca de la Biblia, que no es cierto, que sí es cierto, pero nosotros sabemos que leyendo la Biblia vamos a encontrar muchas cosas que la gente no quiere entender. Jesucristo profetizó las actuales condiciones mundiales en un lenguaje vivido. Él pronosticó las guerras, las hambres, enfermedades, epidemias y desastres naturales que ahora están ocurriendo en aumento ante nuestros propios ojos. Científicos y líderes mundiales, la mayoría de los cuales saben muy poco de profecía bíblica. ¿Puede el mundo o la gente profetizar algún evento? Claro que sí. Que si nosotros nos basamos en la Biblia, dice que no hay nada nuevo en Eclesiastés debajo del cielo. Todo lo que es ya fue. Entonces, basándonos en los eventos pasados, desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, podemos tomar bases y podemos ir más atrás. Cuando Alejandro Magno conquistó todo el Oriente. Cuando Babilonia era el reino principal, que el rey Nabucodonosor era el rey. O sea, tomamos la estatua que nos dice Daniel del rey Nabucodonosor, podemos sacar conclusiones, porque es repetitivo el vivir en este mundo. Lo que es ahora ya fue anteriormente. Claro, en otra manera, no diferente, pero sí en otra manera, porque no había tanta tecnología, no había tanto desarrollo científico como ahora lo hay. Y ese desarrollo científico, ese desarrollo moderno, por decirlo ahora,
ha llevado a crear el hombre armas de destrucción masiva que pueden acabar con el mundo, la humanidad, en segundos. En segundos. Dios ha provisto de antemano todos estos acontecimientos, ¿verdad? A que muchos, incluso científicos o gente no creyente, rechacen la Biblia, no están dispuestos a admitir que el Señor de antemano nos avisa de estos últimos días. Pero lleva, como dije al principio, una secuencia. Primero es una cosa y oímos rumores y rumores de guerras. Y hay pestes ahorita en el mundo. ¿Qué nos está diciendo? Estamos entrando a la etapa final de la humanidad. No que ya estamos en el fin. Dice el 6, y oirás de guerras y rumores de guerras. Está en Mateo 24:6. Mirad que no os turbéis o que no te asustes, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. No es el fin. Bíblicamente nosotros tenemos una promesa, como hijos de Dios, como cristianos, como estudiosos de la Biblia, nos damos cuenta que antes de cualquier otro evento en el mundo, la iglesia va a ser arrebatada y va a hacerse presente el anticristo. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente está diciendo, yo estoy profetizando. Nadie puede profetizar más que lo que la Biblia está, las profecías bíblicas. Podemos suponer, podemos pensar, hacer cuentas de una guerra a otra, qué tiempo, o hacer cualquier estudio del pasado y darnos cuenta que las cosas realmente son repetitivas en diferentes estados, en diferentes condiciones, con más avances o lo que quieran. Muchos dicen, es que antes no tenían la tecnología. Menospreciando la inteligencia humana, menospreciando la capacidad mental que Dios puso en cada ser humano. Es que fueron los extraterrestres, es que fueron, pero ¿sabes qué? Nunca le dan la honra y la gloria al que dio la mente, al que nos hizo. Nunca quieren aceptar que tenemos un creador que nos hizo. Nos formó en el vientre de nuestra madre. Pero los que no quieren creer, bueno, pero los eventos bíblicamente están pasando y han pasado profecías bíblicas que se han cumplido al pie de la letra. No queremos entender, es decisión de cada quien. No podemos forzar a creer a aquellos que no quieren creer. Pero ¿qué dice la Biblia? No lo que digo yo, no lo que dice alguien más. ¿Qué es el evento que sigue bíblicamente? Bien, el arrebatamiento de la iglesia, el hacerse presente el anticristo. ¿Dónde está? En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a ver del 1 al 4 esta mañana, pero es del 1 al 12, o sea, si vamos de 4 en 4 versículos, vamos a tener 3 enseñanzas. Si me permiten leerlo, o le voy a pedir a Betsy que lo lea, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 4, claro, fuerte y que se entienda bien. Según Tesalonicenses 2, 1 al 4. Sí, por favor. Dice la palabra de Dios: Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿Esto así? Bien, gracias, mija. Vamos a orar. Permítanme hacer una oración. Señor, gracias te damos, Señor, por esta mañana. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das de comunicar tu palabra, Señor. Ciertamente, Señor, tú nos adviertes de todas estas situaciones en el mundo que están aconteciendo. Es para el cristiano, el deber del cristiano, unirse, no desunirse. No es que, como dijo Pablo, no es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, o yo soy de Cefas. Dijo Pablo, tu siervo, ¿está Cristo dividido?
ni Pablo, ni Apolo, ni Cefas. Es así que ninguna religión, sino tu palabra, es la que se predica. Tu palabra es la verdad. No es mandamiento de hombre, es mandamiento de Dios. Dijo Pedro, cuando lo exhortaron en ese tiempo, que dejara de predicar a Cristo. Es menester primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Es tu palabra firme y fiel, Señor. Te pedimos que obres en nuestros corazones, que nos enseñes, y este es tu siervo, Señor. Quita cualquier pensamiento, sentimiento o emociones personales. Que obre tu Espíritu Santo de una manera amplia y nos dejes ver y entender cuál es el propósito de esta enseñanza. Que no es por negocio, sino por predicación, para bendición y entendimiento de aquellos que deseen escuchar. Bendice tu palabra, bendice a aquellos que se disponen a escucharla y a tratar de entenderla. En Cristo Jesús te lo pedimos. En perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, entonces vimos que la palabra del Señor nos enseña algo muy importante, y si con las predicaciones vamos a irnos dando cuenta de qué se trata. En el Tesalonicenses, según la Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, dice: pero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro recogimiento a Él. Nuestro recogimiento, no dice rapto, no dice que nos va a raptar, la palabra no está en la Biblia, pero sí nos va a recoger, recogimiento, ¿verdad? Dice el versículo 1, nuestro recogimiento a Él. Es una promesa que el Señor hizo a su iglesia. Y luego nos advierte también de esto, acerca de este versículo. ¿Por qué? Porque Mateo 24:31 dice: y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro cabo. O sea, de los cuatro ¿qué? Vientos, o sea, no de los puntos cardinales, ¿verdad? Norte, sur, es lo que nos da a entender. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Que el segundo movimiento que está por él programado, es recoger a su iglesia. Antes de que venga la apostasía, antes de que venga la tribulación, vamos a ver que el Señor, por medio de su palabra, nos advierte a los cristianos, a los creyentes, que la iglesia va a ser levantada, que su iglesia, sus elegidos, no pasarán por la tribulación. Por eso nos exhorta en el versículo 2, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como nuestra, como que el día del Señor está cerca. El día del Señor no que ya viene, sino que está cerca. Mucha gente, muchos predicadores comienzan a hacer profecías. Muchos que enseñan la palabra, y no digo que todos, no me estoy refiriendo a los genuinos, verdaderos que enseñan que Cristo nos profetizó. No es necesario que nos profetice nadie más si en su palabra ya está escrito. Muchos quieren parecer importantes y nomás a mí el Señor me unge. Y no. Desde que creemos en Cristo Jesús somos ungidos por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que nos pide Efesios? Que seamos llenos del Espíritu Santo. No que nomás a mí. Cada persona que ha creído en Cristo Jesús ha sido sellada por el Espíritu Santo. Cada persona que ha recibido y aceptado genuinamente en su corazón y ha reconocido y se ha arrepentido de sus maldades, ha sido sellada como propiedad de Dios, de su Hijo. No nomás uno, todos aquellos que creemos y sabemos que Jesús es el Hijo del Hombre y que lo resucitó de los muertos el Padre y que está sentado a su diestra y que vino para salvar este mundo, no para que no nos muramos, no para que no nos enfermemos, no para que seamos ricos, no para que disfrutemos este mundo en goces y olvidarnos de él. No nos quita que nos disfrutemos, que gocemos de este mundo, que por eso lo creó, para que lo disfrutemos y vivamos gozosos en él. Pero debemos entender que el dueño de todo, del cielo, la tierra y todo lo que en la tierra hay, es Dios. Y Él dice, ¿sabes qué?
Y ya está pronto la vuelta de mi Hijo amado a que recoja a los elegidos. ¿Quién lo dice? ¿Yo? No, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debemos estar atentos? A lo que dice la palabra de Dios. Y luego nos exhorta en el versículo que no os mováis fácilmente de vuestros sentimientos, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Claramente nos dice que no os mováis, no flaquees, no dudes. Está firme en tu fe que has aprendido de Cristo, en Cristo Jesús. Está hablando al creyente y al no creyente, porque el día del Señor está próximo. Muchos dicen, bueno, yo me voy al infierno, que al cabo ahí está el gozo, ahí me voy a ir con mis amigos de parranda y voy a estar gozoso. Sí, ¿no sabes qué es oscuridad y tormento? ¿Realmente no sabes qué es el infierno? O el lago de fuego, porque al final de todo va a ser tirado el infierno con todos los que en él están al lago de fuego, donde va a estar quien, la bestia, el mismo Satanás, la muerte y todo aquello, en tormento. A veces es fácil mover la lengua y decir, ¿sí? Ok. No creo. Ok. Ya veremos al final. Por eso Dios nos ama de tal manera que nos deja saber las consecuencias que vienen a este mundo. No que yo sepa todo, no que yo sea perfecto. Yo no. La palabra de Dios. Yo tengo mis fallas, yo puedo fallar, puedo equivocarme, pero la palabra de Dios no se equivoca, aún con aquellos que dicen que la palabra es corrompida. Es tonto eso. Porque si Dios pudiendo destruir ciudades, pudiendo inundar un mundo, no podría destruir un libro que no es conveniente para la humanidad, que Él escribió en un idioma. Muchos dicen, es que está escrito en hebreo, y si no es en hebreo, son mentiras. Entonces el Espíritu Santo, cuando le habló en la predicación de Pedro, allí en Hechos, se equivocó. Porque Él le daba a entender a la gente, dejaba que entendieran unos y otros según su idioma. Entonces, nos dejamos convencer de falsas enseñanzas y nos olvidamos de la Biblia. No, tenemos que estar seguros, convencidos, no dudando, porque es por fe. Es por fe. No somos por vista, es por fe. No necesitamos ver, porque lo que se ve, ¿para qué esperarlo? Si ya lo vimos. Nuestra esperanza es Cristo Jesús. Es por eso que dicen que no te muevas, que no os mováis fácilmente de nuestro sentir hacia Cristo, se refiere. Ni os conturbéis, ni te asustes, ni por espíritu, ni por palabra, como el día del Señor, como que el día del Señor está cerca. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el Señor viene, y si tenemos esa fe y esa confianza, esa seguridad en Cristo Jesús, vamos a ver qué dice 1 Corintios 15:52. Ya quiero pedir que me lo lea Betsy. Aquí lo tengo, pero no quiero que se me enfríe porque está frío aquí. ¿Ya? Y 1 Corintios 15:52. Pongamos atención, ahí lo que nos dice la palabra de Dios, no lo que digo yo. ¿Lo tienes? 15:52. Por favor. Dice la palabra de Dios, en un momento, en abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Amén. ¿De qué está hablando? Gracias, mija. Del arrebatamiento, de llevar a los suyos con Él. Que, ¿cómo dice? En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, o en un parpadear. Al final, ¿qué más dice, mija? Al final, ¿qué? Sonará la trompeta. A la final trompeta. A la final trompeta. Porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué es lo que dice la gente acerca de esto? Y es que a lo mejor son los extraterrestres que los raptaron, los abdujeron. Esa es una cosa que se ha ido aumentando en el mundo, que se habla de cosas fantasiosas. Ciertamente, el enemigo sabe cómo trabajar en la mente de las personas. ¿Quieres ver a fantasmas? Vas a ver fantasmas. ¿Son reales? Sí, son reales.
¿Vas a ver a una persona que tú amaste mucho? Sí, la vas a ver, pero déjame decirte que no son ellos. Déjame decirte que el enemigo sabe cómo trabajar con tu mente y con la mía y con el que se deje. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 9:27, porque está establecido, y búscalo, mijo, que el hombre muera una sola vez, y después al juicio. Yo no lo escribí, está en la Biblia, de hace miles de años, ¿verdad? Es algo que tenemos que tomar en cuenta, y si queremos estar seguros de que somos realmente hijos de Dios, debemos estar cimentados realmente en la palabra de Dios. Porque ¿qué es la palabra de Dios? Es Cristo Jesús realmente, ¿verdad? ¿Lo tienes? Adelante. Dice la palabra de Dios, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después al juicio. Porque está establecido. ¿Por quién? Por Dios, gracias, mija. Que el hombre muera una sola vez y después al juicio. Ya no estamos aquí. Ya no tenemos nada que hacer aquí. Cuando el muerto está. Y si algo se aparece, no es de Dios. No es de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Entonces, ay, Señor, que debemos estar atentos para no ser engañados, para no ser movidos de nuestra fe. Es que ya no va a venir. He oído mucho de eso. Ese versículo que voy a leer ahorita, el tercero, ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, nos dice algo muy importante, que este versículo lo utilizan muchas personas para decir que no va a venir Cristo, pero se equivocan. Dice el 3, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? Cristo, sin que venga antes la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Las iglesias solas, y que vemos, y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién? El anticristo, el hijo de perdición. ¿Qué es primero? El arrebatamiento. Primero es la apostasía, y en ese periodo va a ser levantada la iglesia, y se va a hacer presente el anticristo. ¿Quién lo dice? La Biblia. Pero ¿por qué lo dice la Biblia? Porque es la manera que Dios le agradó comunicarnos su palabra por medio de nuestro Señor Jesucristo, siendo Él el mensajero, el mensaje y el Salvador del mundo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que la palabra de Dios está aquí para orientarnos, para ayudarnos a entender lo que la palabra de Dios nos dice. La gente puede pensar lo que quiera, puede decir lo que quiera, pero los eventos que están aconteciendo en el mundo están escritos en la Biblia. Ven Mateo 24 y verán que realmente todos los eventos que están en el presente, a vista de todo el mundo, está profetizado en la Biblia. Queremos saber cosas de Dios, necesitamos saber que la palabra de Dios está ahí para darnos informes. No es un libro de cuentos, no es un libro de historias, es un guía espiritual, es un guía para el creyente, es un guía para la humanidad de su Creador, ¿verdad? ¿Queremos conocer a Dios realmente? Busquemos la forma de hacerlo. Dice Tesalonicenses 4:15 al 17, por lo cual os decimos, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Nota, aquí no dice a los que murieron, dice a los que durmieron. Dice, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivamos, los que quedemos juntamente con ellos, seremos arrebatados a las nubes a recibir al Señor, y en el aire así estaremos siempre con Él. No dice que vamos a estar siempre en el aire, sino que estaremos siempre con el Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos debemos ver? Que nos está diciendo lo que va a acontecer. Primero los que duermen en Cristo, dice, los creyentes, la iglesia, y luego los que quedamos. Pablo pensaba que el Señor iba a venir en su tiempo, era su esperanza, y murió con esa esperanza. Durmió, por decirlo, con esa esperanza.
Y sabemos que lo que dice aquí la palabra de Dios, que primero los que durmieron en Cristo y después los que habremos quedado, o los que queden en ese tiempo. Porque no sabemos cuándo es la venida del Señor. Y tampoco dice que va a pisar tierra para levantar a su iglesia. Y estaremos con Él en el aire. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Pues que Él va a enviar a sus ángeles. ¿A levantar a quién? En los 4 puntos cardinales. ¿A levantar quién? Está en, que ya vimos Mateo 24:31. A los elegidos, a los creyentes. No que haya elegido a unos y a otros no, porque tampoco esa es la enseñanza. Por eso dice que de tal manera amó Dios el mundo. Al mundo. ¿Qué es el mundo? La humanidad. Que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué tremendo. Si nosotros comenzamos a estudiar la Biblia y a darnos cuenta, se nos quita la venda y somos libres de la esclavitud de lo que el hombre diga, porque son mandamientos de hombre. Mucha gente quiere sacar de la obra el beneficio del ministerio del Señor. Dicen, es que el obrero es digno de su salario. Tienen razón. Y dicen, y que predica, dice la palabra de Dios, lo dice la palabra de Dios, el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Pero ¿cuánta controversia hay acerca de que viva del evangelio? ¿Qué dice la gente del diezmo? Es que el pastor quiere el diezmo. Gracias a Dios, no es mi caso. Por fe vivo y por fe sigo adelante. Gracias a Dios por mis hijos que me ayudan. Gracias a Dios porque tengo una hija que está constantemente conmigo, apoyándome. Y mi yerno. ¿Ah? Y mis hijos. No me quitan. Que predique el evangelio. Pero ¿qué debemos hacer? Si no fuera cierto la palabra de Dios, no estuviera yo aquí predicando porque tiene su trabajo. Dice que el obrero es digno de su salario. Hay quienes se arriman a la iglesia buscando un salario sin obrar, sin trabajar. Pero primero se tiene que trabajar para recibir ese salario. Si es que no es por fe. Porque el obrero es digno de su salario. Pero dijo Pablo, yo no quiero ser carga a la iglesia, por eso trabajo con mis manos para proveer para mí mismo y para el templo. ¿Verdad? Entonces ese es el punto. ¿Qué es lo que estamos haciendo realmente? ¿Realmente estamos buscando agradar a Dios en estos tiempos? Perdón, sabiendo que el tiempo está cerca. La venida del Señor está próxima. Y esto es para los cristianos que son cristianos verdaderos. Busquemos la realidad, busquemos la unidad, no mi fantasía o mi deseo de ganar dinero. Que si tenemos fe, Dios provee. Dios provee, no necesitamos esforzarnos mucho. No es que el obrero no sea digno de su salario, pero primero se trabaja, ¿verdad? Y luego se pide salario. Si no, ¿de qué es entonces? Va a ir y pídale salario a una empresa sin trabajar a ver si se lo da. Es un ejemplo ya terrenal, ¿verdad? Pero válido. Aquí en el mundo, si usted no hace algo para ganarse el dinero, no se lo van a dar. No va a recibir paga, sea cual sea dinero o lo que sea. La recompensa es según el trabajo que usted ha desarrollado o yo. Y en la obra del Señor es lo mismo. No tenemos por qué andar buscando sacar provecho de la palabra de Dios cuando ya tenemos la bendición de ser llamados hijos de Dios. Cuando el regalo ya nos los dio. Cuando ya somos hijos de Dios gratis. ¿Sí cuesta? Sí cuesta. Por eso digo el Señor en su palabra, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Pero antes que todo eso, niéguese primero a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿En dónde está eso? A ver si, a veces pesco a ver si fuera de base, no crean, a ver dónde está eso. A veces tenemos que tener los versículos de la Biblia memorizados, y que es algo tremendo, ¿verdad? Cuando estamos aquí tenemos que tener los versículos casi memorizados, pero no siempre, batallamos para hallarlos. Adelante. ¿Es algo que la palabra de Dios nos enseña? Lucas 9:23. Lucas 9:23. ¿Por qué dejo que Betsy busque en la Biblia? Porque quiero que se den cuenta que está en la Biblia. No estoy hablando por hablar.
También dice que yo no soy un pastor asalariado, porque hay muchos asalariados. Y es como se debe predicar la palabra de Dios, por llamamiento, no por que me den. No estoy en contra de que vivan del Evangelio. Aquellos que tienen necesidad, háganlo. Pero no se pasen de vivos con el Evangelio, ¿verdad? Esa es la exhortación. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos y necesitamos predicar la palabra de Dios. Necesitamos estar hablándole a la gente, porque el mundo es cruel. El mundo no le importa lo que están sufriendo los demás. Déjame decirte que al mundo no le importa a dónde van tus hijos, a dónde van tus nietos. A lo único que le importa es a ti en el mundo. Pero a Dios le importa a todo el mundo, no nomás unos. Si vamos bajo el amor de Dios, Dios tiene misericordia y yo te aseguro que tus hijos, tus nietos van a estar en el cielo si tú les enseñas el camino. Si tú no les hablas del camino, de la verdad y la vida, que es Jesucristo, nadie más lo va a hacer. Si tú no conoces la palabra de Dios y se la conoces y no la enseñas, estás mal. Tienes que enseñar. No nomás es vivir en este mundo. ¿Cuántos años puedes vivir? O vivir yo más. Si ya tengo arriba de 60, al oyente, aunque tengas 20, cada día que pasa es un paso más cerca de tu final. Cada día que cumples años, cada segundo, cada minuto. No tenemos la vida aquí permanente para siempre. Es necesario reconocer que existe Dios y que mandó a su Hijo no a juzgar al mundo esta vez, ahí dice en Juan 3:17, sino para que el mundo sea salvo por Él. La segunda venida ciertamente a la tierra va a ser para reinar y juzgar a la humanidad. ¿Cuánto falta? No lo sé. No te puedo decir cuándo va a venir el Señor, pero sí te voy a decir que todavía no es el final, como dice la palabra en Mateo, capítulo 24, versículo 6. Pero ya no es el final. Son eventos que se van a ir dando la oportunidad a la humanidad de llegar a los pies de Cristo, porque nada más en Él hay salvación. Dice en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre, búscalo, mija, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que se pueda ser salvo, más que en Cristo Jesús. Búscalo, mija, para que sea bíblico y no sea nada más mi decir, porque yo no tengo un problema con mis manos, ciertamente que sí, al buscar en batallo y me tardo más, es por eso que mi hija me ayuda. ¿Lo tienes? Adelante. Hechos 4:12 dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias, mija. No hay otro nombre dado a los hombres, a la humanidad. Hemos dicho que cuando la Biblia dice a hombres, se refiere a la humanidad en general, en el que se puede encontrar salud, salvación. Salud ahí es salvación. Por eso que debemos estar conscientes de qué estamos haciendo en estos tiempos tan difíciles para la humanidad. ¿Cierto? Hay epidemias, pero ¿qué dice precisamente Mateo 24:5? A ver, mija, búscamelo. Dice la palabra de Dios, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A muchos engañarán. Yo soy el Cristo, yo soy el ungido de Jehová. Todos los que somos creyentes en Cristo Jesús y hemos sido llevados al bautisterio, hemos entendido, porque se trata de entendimiento, que dejamos el viejo hombre ahí y renacemos. Es el símbolo, no que el bautismo salve, pero es la confirmación que el Espíritu Santo te habló, te dijo, te enseñó, te llevó. Dijo el Señor ahí en San Juan, no recuerdo el versículo, ninguno vendría si mi Padre no lo trae. Si mi Padre no lo trajere, nadie vendría. ¿A dónde? A reconocer a Cristo como su único y vasto Salvador. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos ama tanto que nos da informe del futuro, nos informa del pasado, nos habla del presente y nos habla del futuro. Es el único libro que nos habla de esto. Dice en el versículo, déjeme leer el 24 del 1 al 6.
Es muy importante. Mateo 24, del 1 al 6. Dice, y salido Jesús, íbase del templo, y se llegaron a él sus discípulos para mostrarle los edificios del templo terrenal, ¿verdad? Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no será dejado aquí piedra sobre piedra que no sea destruido. Y luego entramos ya en el 3, que empiezan las señales. Y tengan el encabezado, dice, primeras señales, engaños, guerras, pestes, hambres, terremotos. Dice, sentándose en el monte de los olivos, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida? Del fin del mundo. ¿Qué señales habrá de tu venida? Del fin del mundo. El 4 dice, respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y luego el 6 nos da algo bien importante, que es el presente ahorita. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mira que nada os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Y podemos seguir, son 2 versículos más, el 7 y el 8, dice, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestilencias. ¿Qué son pestilencias? Plagas, enfermedades, ¿verdad? Y hemos sabido que en la antigüedad hubo muchas plagas, hubo muchas enfermedades. Nos acordamos de la peste negra, fue mundial. Recordamos eso, ¿verdad? Dice el 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por lugares. Y el 8, y todas estas cosas son principio de dolores. Es el principio. Estamos entrando a la fase final, no que ya es el fin. Comienzan algunos a querer profetizar, comienzan algunos a argumentar, pero realmente ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Que debemos estar cerca de nuestro Señor Jesucristo, que debemos tener esa seguridad, que hubo un arrepentimiento y una conversión en nuestro ser interno hacia afuera, nuestra forma de vivir, nuestras costumbres, nuestros mitos, nuestras creencias vanas, y fortalecernos en la palabra de Dios y servir al Señor. Porque ¿qué dice el Señor acerca de esto? De aquellos que le sirven, aquellos que le siguen. Juan 12:26. Vamos a ver Juan 12:26. ¿Qué es lo que nos dice Juan 12:26? Dice la palabra de Dios, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Amén. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros obramos la obra del Señor, porque muchos dicen, soy salvo, a la hora que se dice, a trabajar, no, el pastor está así, dice siempre lo mismo, a trabajar, y no me gusta, porque el pastor nomás está hablando de trabajo, está hablando de puro trabajo y nada de gracia y amor. Dios es amor, ciertamente que sí, pero también es justo. También se enoja, también hay ira. Y hay cosas que debemos entender antes de decir, yo soy cristiano. Yo creo en Cristo. Tuve un arrepentimiento genuino, le estoy sirviendo. No es que el pastor quiere que trabaje por él. No, yo no quiero que trabaje por mí porque ese es el asunto. Déjame decirle que yo estoy hablándole de la venida de Cristo. Y si le servimos a Cristo, Él ha prometido que donde Él esté, ahí estarán sus servidores. ¿Qué es lo que estoy buscando? No estoy buscando ninguna ganancia. Estoy buscando comunicarle lo que dice la palabra de Dios. En Marcos 13, del 26 al 27, ¿qué nos dice? ¿Por qué es toda esta predicación adelante?
Marcos 13, 26 y 27. Dice la palabra de Dios. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el cabo de la tierra hasta el cabo del cielo. Entonces, ¿qué? Vendrá el Hijo del Hombre en las nubes con mucha potestad. Y si vemos Hechos 1, 10 y 11, no es nuevo, ya está escrito esto desde antes. Vamos a verlo, porque le digo que la palabra de Dios desde antes nos da informes para el futuro, y luego el futuro nos da informes de lo que ya pasó. Hechos 1, 10 y 11, dice la palabra de Dios. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí 2 varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿qué estáis mirando en el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así lo verás, gracias, lo verás como lo habéis visto ir al cielo. Y dice el 26 de Marcos 13, 26, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con mucha potestad. ¿Cómo está profetizado de antemano que vendrá el Hijo de Dios? En las nubes. Así como se fue, en Hechos nos dice, que en Hechos 1, 10 y 11, capítulo 1, versículos 10 y 11. Le dijeron los ángeles a los galileos, así como los ven y vieron que se fue Jesús, así va a regresar. ¿Y qué nos confirma la palabra de Dios en este tiempo? En Marcos 13, 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes. ¿Y cómo va a ser recibida la iglesia? En el aire, en las nubes. Luego que los santos, la iglesia sea arrebatada, el Señor vendrá y pondrá su planta de sus pies nuevamente en la tierra. Y todo ojo lo verá, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso dice allí en el 2, ¿qué nos dice el versículo 2 de lo que leímos? Dice la palabra de Dios, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, o nuestro sentir, o nuestro conocimiento, ni os conturbéis, ni te asustes, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. En otras palabras, no te dejes engañar, dice Efesios 5, 6 y 8. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esto viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué más dice, hija? ¿Lo tienes? Efesios 5, 6 al 8. Dice: nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues aparceros con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. En otras palabras, gracias. En otras palabras, lo que está diciendo, que nadie nos engañe, porque si nos dejamos engañar, aún sabiendo la verdad, corremos el riesgo de que Dios nos reprenda, de que Dios se enoje con nosotros, es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y dice: no seas pues apareceros, no te aparejes con ellos, no te juntes con ellos, no seas con ellos. Y luego el 8 dice: porque en otro tiempo, cuando no eras salvo, eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de luz, andar como verdaderos creyentes. Pablo siempre anunciaba la salvación de las almas. Por eso en 2 Tesalonicenses 3, 17 dice: salud de mi mano, Pablo, que es mi signo en toda carta mía, así escribo. ¿Qué es lo que escribe? ¿Qué es lo que escribía? La salvación siempre, el servicio al Señor, el estar constantemente trabajando en la obra del Señor. No es que muchos dicen: es que el pastor quiere que vayan y traigan a la gente. No, no dice eso la palabra de Dios, que nosotros vamos a llenar el templo, que nosotros obedezcamos al mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso es lo que el Señor nos manda, no el pastor.
Porque si el pastor manda, entonces ya no es el Señor. Yo puedo invitarlos, pero es de cada persona responder a hacer la obra del Señor. Aunque hay mucha controversia con las ofrendas y con los diezmos, es que los pastores, no digo que no lo haya, sí lo hay, pastores que se aprovechan del rebaño, de la iglesia. Pero aquí no es el caso, aquí es el caso. La exhortación es, obedece al Señor, cree en el Señor, busca al Señor, porque en Él está la salvación. Y va a venir, y está próxima a su venida. ¿Qué estás haciendo? ¿Realmente estás esperando en el Señor con esa fe? Si el Señor cuando venga nos encuentra haciendo lo que debemos hacer, qué bendición. Y si no, nos va a cuestionar, como dice ahí en Mateo 7:21. ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice Mateo 7:21? 21, 26, me parece al 20, son 3 versículos, los dos, algo así, si me lo lees, por favor. Mateo 7:21. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que dice, gracias, ahorita no lo cierres, el que hiciere ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en el cielo. Cristo no vino a que le sirviéramos, Cristo vino a servirnos y todavía nos sirve. Siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, no le hacemos caso porque no lo vemos. Estamos como los fariseos, querían señales, querían ver. La fe no es por vista, es por esperanza. Creer sin ver. Bienaventurado el que no vio y creyó, dijo el Señor. En Juan 17. Versículos, no me acuerdo, pero está en la Biblia. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que si la palabra de Dios está aquí para darnos una orientación acerca del futuro, de nuestro final de vivir en este mundo, al final, porque este mundo será destruido algún día. Muchos dicen, ok, no lo crean o créanlo. Es de deber de cada uno creerlo o no creer, es su derecho. Nadie puede forzarnos a creer lo que no queremos creer. Pero si lo creemos, aceptemos que Cristo es el Hijo de Dios y que nos trajo información grande, precisa y exacta del futuro de este mundo. Somos creación, no nos fabricamos solos. Ciertamente fuimos formados en el vientre de nuestra madre, pero el primer hombre fue hecho de la tierra, Adán, que es nuestro padre de la terrenal de la humanidad, Adán. ¿A dónde le pertenecemos? A la tierra. Polvo eres y al polvo volverás. ¿Cuánto vas a vivir? ¿5 años más? ¿20 años más? ¿1 año? ¿10 minutos? No sabemos. Nadie sabe tampoco cuándo va a morir. Por eso es necesario estar avisados. No somos eternos en este mundo. Tenemos un deber que tenemos que dar cuentas al Creador. ¿Lo crees? ¿Lo aceptas? Es tu decisión. ¿Por qué? Porque no podemos forzar a nadie a que crea la palabra de Dios. ¿Verdad? 1 Corintios del 1 al 9. Del capítulo 1, del 1 al 9. Versículo del 1 al 9. Capítulo 1, versículo del 1 al 9, porque está largo. Dice la palabra de Dios, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y sostenes el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corintio, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la iglesia de Dios que os es dada en Cristo Jesús, que en todas las cosas sois enriquecidos en Él, en toda lengua y en toda ciencia, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte ningún don
esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, Amén. el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podremos argumentar, no, pues que Pablo le escribió esa carta a la iglesia de Corintios. Pero ¿qué dice 2 Timoteo 3:16? Y creo que es un versículo que los cristianos ya no sabemos hasta de memoria. Sabemos lo que dice la palabra de Dios en ese aspecto. ¿La tienes? Léelo, por favor. Segunda de Timoteo, 2 Timoteo 3:16. estaba en primera. Dice la palabra de Dios: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido por toda buena obra. Amén. Toda escritura es ¿qué? Inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir. O sea que toda la Biblia, no nomás el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, se juntan en el mismo pensamiento. Lo profetizado con lo cumplido y lo porvenir. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Tomemos la palabra de Dios como lo que es, no como lo que queremos que nos convenga que es. Dijo el Señor, ¿por qué esta enseñanza? Porque el Señor sabía que iba a partir un día, que dice Juan 17:12. Dice la palabra de Dios: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Amén. Dijo el Señor, cuando estaba en el mundo, yo los guardé. ¿A quién le está hablando? Gracias. Le habla al Padre, ahora guárdalos tú. ¿Verdad? Porque de los que me dices a ninguno perdí, nada más al hijo de perdición. ¿De quién habla? De Judas. En estos tiempos, a veces confiamos tanto en unas personas, nos ilusionamos, nos emocionamos que aquellas personas son enviadas como obreros a las iglesias. ¿Y qué resulta? Que no es nada cierto. Pueden pasar 3, 4, 5, 7 años. ¿Y luego qué pasa? Ya aprendí, ya me voy. No me gustó lo que me enseñaste, porque es palabra de Dios. Es que el pastor, es que el hermano, es que. Cuando el pastor se equivoca, debemos tener misericordia de él y hablar de él. Hablarle a él, exhortarlo o decirle te equivocaste en esto. No juzgarlo y desechar la obra del Señor simplemente por un sentimiento de agresión. ¿Nos equivocamos los pastores? Sí, no somos perfectos, ¿verdad? Entonces sabemos que estas cosas están aconteciendo para que entendamos, para que seamos enseñados, para cuando venga el Señor nos encuentre haciendo lo que debemos hacer. Sabemos que Satanás entró en este mundo, ¿por qué? Para destruir lo que Dios había creado a su imagen. Nos ha destruido en cierta manera. Porque antes éramos ¿qué? Oscuridad. ¿Ahora qué? Somos luz en Cristo Jesús. Hemos hablado mucho acerca de qué es lo que hay en el ser humano antes de recibir a Cristo. Se ha hecho y se ha dicho en predicaciones anteriores. Ahí están las predicaciones en la red. Puedes tomar nota, puedes creerlo o no creerlo, pero te de decir que la venida del Señor está próxima. Y que si no estamos apercibidos o enterados o no queremos enterarnos, es porque no queremos. Porque la enseñanza está ahí. Aunque el templo esté vacío, gracias a Dios por las redes, porque podemos comunicar a aquellos que quieren oír la palabra del Señor. ¿Por qué se levantó el enemigo en contra del Señor? Porque quería ser Dios. ¿Y que esa lucha dónde sigue? Hasta este tiempo. Y va a venir el hijo de perdición. ¿Y qué se le va a dar? ¿Qué se le va a dar?
una boca ¿para qué? Para que hable grandes maravillas, para que convenza al mundo de otra cosa. Pues dice la palabra de Dios acerca de todo esto. Permítanme porque dice, el Isaías nos habla precisamente el por qué Satanás fue enviado a la tierra. Dice, ¿tú qué decías en tu corazón? Estamos en Isaías 14, 13 al 14. Fíjese lo que se atrevió a decir siendo el ángel de luz, estando en gloria con el Padre. Dijo, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón. Y luego pasa al 14 y dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Una rebelión que hasta estos tiempos está inyectada en muchas personas. Yo no necesito a Dios. Yo necesito que un pastorcillo me esté enseñando a mí nada. Yo ya lo sé todo. ¿Sí? Goza en este mundo. Disfrútalo. Porque en el futuro, en la eternidad, no sé. Solo tú sabes si eres salvo o no eres salvo. Dios advierte en muchas maneras. Dios nos habla y nos deja entender que nos ama y que sí es amor. Pero se requiere que haya sinceridad, limpieza, claridad en nuestro ser, de manera que podamos presentarnos delante de Él y decirle, Señor, yo hice esto, yo hice el otro. Que dice ahí en Mateo 22, 23, el que leímos, 7. ¿Por qué digo todo esto? Porque el Señor nos advierte de antemano y nos deja escrita su verdad, su justicia. Adelante si lo tienes. Del 21, 7, 21, 22. Andamos, ¿dónde andamos? A veces es difícil para el que me está ayudando porque yo me sé los versículos y a veces no me acuerdo ni dónde. Mateo 7, 21 al 23. Dice la palabra de Dios, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Nunca os conocí. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. Yo profetizaba, yo predicaba el Evangelio, yo echaba demonios fuera, me caía y temblaba, me emocionaba. ¿Y qué les va a decir? Apartados de mí, hacedores de maldad. Porque era puro show, porque era puro teatro, porque era puro engaño lo que estabas haciendo. Es lo que nos deja ver la palabra de Dios. ¿De qué se trata? Este pastor siempre predica cosas feas, nunca nos predice Dios es amor. Prefiero que se enojen conmigo ahorita y no toda la eternidad. Porque es triste que sabiendo la palabra de Dios, conociéndola, la ignoremos y queramos hacer nuestra voluntad pensando que Dios es una persona humana que podemos engañar, cuando Dios todo lo sabe. ¿Cuál es el mensaje esta mañana? Si tú eres cristiano y sabes todo, ¿qué esperas? ¿Qué estamos esperando? Es que la pandemia, sí, podemos tener mil excusas, pero la verdad es que Dios dijo, aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y que aquel que pierde su vida por causa de mí, la obtendrá. Déjame decirte que no confíes en tus fuerzas, no confíes en tus cuidados, confía en Dios, que Él es poderoso para guardarnos de todo mal. Espero que sea de bendición esta enseñanza, no es crítica, no estoy juzgando a nadie, es palabra de Dios. Oremos pues. Bendito Dios y Padre Santo, ponemos todo en tus santas manos, Señor. Sabiendo que tú eres el que estás en control de todo, pidiéndote bendiciones para mis hermanos, donde quiera que se encuentren. Señor, tú eres el que das bendiciones, tú eres el que abres puertas, el que las cierras. Bendice a aquellos que tienen un corazón verdaderamente entregado a ti. A mí no me toca juzgar a nadie, porque yo no conozco el corazón de nadie más que el mío.
Y aún así, Padre, hay cosas que ignoro todavía. Bendice a aquellos que gustosos, alegres, oyen tu palabra y aprenden algo, que de eso se trata, aprender. No es regaño, es enseñanza. Tu palabra nos enseña que toda tu palabra es útil, porque es inspirada divinamente para enseñar, para redarguir, para que los hijos de Dios sean perfectos para toda buena obra. Padre, ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote, Padre, que nos des el entendimiento, las fuerzas, la fortaleza, y que en nuestra voluntad haya el deseo realmente de servirte a ti. Que no haya algo mezquino en esas decisiones que se toman pensando en sacar provecho nada más de tu palabra. Que ojalá y que ese el provecho que se saque sea espiritual y no terrenal. Bendice pues tu palabra, bendice a mis hermanos donde quiera que se hallen. Bendice cada obra, Señor, cada pastor, cada ministro, cada maestro. Te pedimos por los misioneros, aquellos que dejando la comodidad de su hogar, andan predicando el Evangelio, tu palabra. Suple sus necesidades, cuídalos de persecuciones, Señor. Sánalos y fortalécelos. Te pedimos que podamos ser bendición para aquellos que lo necesitan. En Cristo Jesús te lo pedimos, en por nuestros pecados. Amén.